Tenemos el siguiente problema. Sean f de x igual a x al cubo y g de x igual a 5 por x menos 2 al cubo, ¿no? Dos funciones f y g. La gráfica de g puede ser obtenida de la gráfica de f usando dos transformaciones. Lo primero que nos piden es dar una descripción geométrica de cada una de las dos transformaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Para dar una descripción geométrica de las transformaciones, primero tenemos que identificar cuáles son esas transformaciones. ¿Cómo hacemos eso? Pues fijándonos en las fórmulas de f y de g. Primero notamos que ha aparecido un 5 delante del x al cubo, ¿no? Está multiplicando un 5 a la fórmula. Y luego también notamos que ha aparecido, en vez de x, tenemos un x menos 2, ¿no? Como que hay una traslación, ¿no? Entonces, por lo que sabemos, acá identificamos dos transformaciones. La primera de ellas es un estiramiento vertical en un factor de 5, porque estamos multiplicando todo esto por 5. Y la segunda es una traslación horizontal en 2 unidades hacia la derecha, porque hemos cambiado el x por un x menos 2. Cuando es menos, se trata de una traslación horizontal hacia la derecha, en este caso 2 unidades. Y en efecto, si nosotros partimos de la fórmula de f y aplicamos la transformación 1, tenemos 5f de x igual a 5x al cubo, ¿no? Ya he aplicado la transformación 1. Y luego, si aplico la transformación 2, la traslación horizontal, ¿qué tengo? 5 por f de x menos 2 igual a 5 por x menos 2 al cubo, que es precisamente g de x, ¿no? Entonces, si parto de f y aplico 1 y 2, tengo g, ¿no? Y entonces ya tenemos esas dos transformaciones, ¿no? 1 y 2 son las transformaciones de las que nos estaban hablando, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser que la primera transformación es un estiramiento vertical en un factor de 5, ¿no? Ya lo hemos comprobado aquí. Y la segunda transformación es una traslación horizontal hacia la derecha en 2 unidades, ¿no? Hemos descrito las dos transformaciones que se necesitan para pasar de la función f, su gráfica, a la gráfica de g. Ahora en la siguiente parte del problema nos dice, la gráfica de g es trasladada por el vector 4 menos 1 para dar la gráfica de una función h. El punto P 1,1 en la gráfica de f es trasladado al punto Q en la gráfica de h. Y nos piden hallar las coordenadas de este punto Q. Entonces, primero vamos a entender de mejor manera a qué se refiere la traslación por este vector, ¿no? Hasta el momento tenemos esto, que f, al aplicarle las transformaciones 1 y 2, tenemos g. Y ahora nos dicen que si a g le aplico la traslación por el vector 4 menos 1, nos da h. Entonces, cuando nos dan este vector, de esta manera, en este caso 4 menos 1, lo que sucede es que esto representa primero una traslación horizontal a la derecha en 4 unidades, ¿no? Porque el 4 está arriba. Y lo segundo es una traslación vertical hacia abajo en una unidad, puesto que tenemos un menos 1 abajo, ¿no? La primera componente de este vector representa una traslación horizontal y la segunda una traslación vertical. Muy bien, ¿cómo podemos usar esto para hallar las coordenadas de ese punto Q? Pues notando lo siguiente, que si a toda la gráfica de f le aplico las transformaciones 1, 2, 3 y 4, tengo h, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahora, es todo el análisis que hemos hecho. Entonces, ¿qué sucede?
si a toda la gráfica de f le aplico estas transformaciones y me da h, en particular a un punto cualquiera, en este caso el punto P, si le aplico 1, 2, 3 y 4, me tiene que dar Q, el punto que pertenece a la gráfica de H, puesto que nos dicen en el problema que Q es el punto P de la gráfica de F, pero trasladado ahora a la gráfica de H, ¿no? Entonces obtenemos este punto Q trasladando, ¿no?, al punto P, aplicando las transformaciones 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Aplicar estas transformaciones al punto P. Tenemos el punto P, 1,1 en la gráfica de F. Y ahora aplicamos la transformación 1, que era un estiramiento vertical en un factor de 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar a la coordenada y del punto P por 5, ¿no? Dándonos el punto 1,5. Luego la segunda transformación es la traslación horizontal hacia la derecha en 2 unidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle a la componente x de este punto 2 unidades. O sea, dándonos como resultado 3,5, ¿no? 1 más 2, 3. Luego aplicamos a este punto la transformación número 3, que es traslación horizontal hacia la derecha en 4 unidades, ¿no? Entonces, análogamente, tenemos que sumarle 4 a componente de este punto, en x, ¿no? O sea, nos da 7. Tenemos este punto, 7,5. Y por último, tenemos que aplicar la transformación 4, que era traslación vertical hacia abajo en una unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restarle a la coordenada en y de este punto una unidad, dándonos 7,4. Y listo. Ya hemos aplicado 1, 2, 3 y 4. Y por lo tanto, este es el punto Q que pertenece a la gráfica de H, ¿no? Porque hemos pasado de F, con estas 4 transformaciones, a H. Entonces, nuestra respuesta final es que Q es 7,4. Y por último, acá tenemos un problema para practicar, ¿no? Acá, de manera similar, nos dan dos funciones y tenemos una relación en la cual podemos sacar ciertas transformaciones, y lo que nos piden, en otras palabras, es identificar esas transformaciones, ¿no? Escribir ciertos valores, ¿no? Y la segunda parte nos dan otras dos funciones y nos dan un punto nuevamente similar a lo que hemos hecho en el problema anterior, y esto tenemos que nos dan nuevamente un punto Q y nos dicen que se traslada este punto P al punto Q. Entonces tenemos que hallar sus coordenadas, ¿no? Esto lo podemos hacer aplicando las transformaciones que identifiquemos acá. Bueno, eso está acá, y recuerdas, si tienes alguna duda, pues de este problema o del anterior, me puedes escribir y yo te puedo ayudar, ¿no? Al final es un problema de acá para que tú puedas practicar, ¿no?